Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a NTD. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. La Cámara aprobó la versión final del paquete de alivio de 1.9 billones de dólares, a pesar de que los republicanos lo calificaron de excesivo y derrochador. Una funcionaria de la Casa Blanca instó a los inmigrantes a que no vengan a Estados Unidos, pero algunos periodistas cuestionaron si su mensaje decía justamente lo contrario. Un estudio revela que la cepa británica del virus es hasta 2 veces más mortal que las cepas originales. El descubrimiento ocurre mientras Estados Unidos espera una gran cantidad de vacunas. El secretario de Estado, Antony Blinken, se reunirá con las autoridades del régimen chino la próxima semana en Alaska. Esta sería la primera reunión de la administración Biden con Beijing. Y en Miami, una película sobre presos políticos cubanos está llenando las salas de cine. El director nos cuenta más detalles sobre el largometraje. La Cámara de Representantes acaba de aprobar la versión actualizada del paquete de ayuda de casi 2 billones de dólares del presidente Biden. Los demócratas utilizaron un proceso presupuestario para impulsar el paquete sin el apoyo de los republicanos. Todos los demócratas, excepto Jared Golden de Maine, votaron a favor. Todos los republicanos votaron en contra. Los demócratas dicen que el alivio es muy necesario, pero los republicanos dicen que es excesivo y derrochador. El plan de rescate estadounidense es agresivo sin duda, pero los investigadores y los profesionales de la salud nos han dicho que esto es lo que se necesita para ampliar las pruebas y acelerar la distribución equitativa de las vacunas. Este proyecto de ley no es específico, ni es oportuno, ni está vinculado al COVID. Solo el 9% de este enorme paquete de 1.9 billones de dólares se destina a la lucha contra el COVID-19. Y fuera de los pagos de estímulo, ni siquiera cerca de la mitad se gastará este año. El proyecto de ley incluye cheques directos de $1.400 para los estadounidenses, subsidios de desempleo de $300 por semana, $160 mil millones para vacunas, distribución y pruebas, así como $350 mil millones para los gobiernos estatales y locales. Un grupo presupuestario no partidista dice que el paquete global de Biden podría acabar costando el doble si algunas de las medidas temporales se prolongan más allá de sus fechas de vencimiento. La Casa Blanca dijo que Biden planea firmar el proyecto de ley el viernes y salir a la calle en un futuro próximo para convencer a los estadounidenses de que esto era una buena idea. La afluencia de inmigrantes ilegales en la frontera sur es tan abrumadora que incluso una asesora de Biden está instando a los inmigrantes a no venir. Pero los periodistas se preguntan si está dando a los migrantes un mensaje contradictorio. Vamos con la historia. La patrulla fronteriza capturó a más de 100.000 personas que cruzaron ilegalmente la frontera en febrero. Ni este anuncio ni ninguna de las otras medidas sugieren que alguien, especialmente niños y familias con niños pequeños, haga el peligroso viaje de intentar entrar en Estados Unidos de forma irregular. La frontera no está abierta. Durante la rueda de prensa de la Casa Blanca el miércoles, Jacobson envió el mensaje repetidamente tanto en inglés como en español. Dijo que esto se debe a que los contrabandistas transmiten lo opuesto a los inmigrantes. Cuando hablamos de que la frontera no está abierta y ya sabes las formas en que estamos tratando de disuadir a la gente de hacer ese peligroso viaje, los contrabandistas están transmitiendo exactamente lo contrario a la gente. Aunque Jacobson insta a los inmigrantes a no venir ilegalmente, sigue insistiendo en que la administración de Biden será más humana con los inmigrantes y tramitará más rápidamente las solicitudes de asilo. Hemos visto oleadas antes. Las oleadas tienden a responder a la esperanza. Y había una esperanza significativa de una política más humana después de 4 años de, ya sabes, demanda reprimida.
Por eso varios periodistas le preguntaron si está dando a los inmigrantes un mensaje contradictorio. ¿Le preocupa en algo este tipo de mensaje contradictorio? Al mismo tiempo que le dice a la gente que no venga, que el viaje es peligroso, que por dar esta charla sobre un proceso más humanitario, la gente no prestará atención al hecho de que podrían presentar una solicitud desde su casa, desde su país de origen, que sigan viniendo, que sigan teniendo tantas esperanzas. Si el cambio de administración trajo esperanza, entonces desde su perspectiva, ¿es bueno este aumento? No creo que sea lo que acabo de decir. Creo que es un reflejo de cómo se sienten los inmigrantes en un momento determinado. Jacobson sigue enfatizando que Biden deshará la política migratoria de Trump. También agrega que esta administración trabajará con los países centroamericanos y abrirá más canales legales para los inmigrantes. Los expertos dicen que las políticas del presidente Biden están enriqueciendo a los carteles mexicanos, mientras la inmigración aumenta. Esto ocurre mientras Biden se niega a responder a las preguntas sobre la creciente crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Los agentes del orden público dicen que los beneficios del contrabando de personas está en auge debido a las políticas de inmigración de Biden. Teresa Cardinal Brown dirige un grupo de políticas sobre inmigración en Washington. Ella dice que los migrantes tienen que pagar a los cárteles cuando pasan por su territorio. Hacer un viaje completo puede costar miles de dólares por persona y todo ese dinero va a parar a los delincuentes. Los agentes del orden público descubrieron recientemente que los cárteles utilizan pulseras de colores para saber quién ha pagado. Brown dice que los cárteles encuentran formas más eficaces de operar como un negocio. Miembros de ambos partidos dicen que las políticas de Biden ponen en riesgo a los migrantes al exponerlos a los cárteles. El representante de Texas, Vicente González, es un demócrata que representa una región fronteriza. Él dice que los migrantes son amenazados a lo largo del camino hacia Estados Unidos. Creo que esta política les obliga a hacer una caminata de 2.000 millas, la cual es muy peligrosa y son víctimas de violaciones y robos en el camino. Y creo que tenemos que encontrar soluciones con más sentido común. El representante republicano Chip Roy dijo a The Epoch Times que Biden afirma que sus políticas son compasivas con los migrantes, pero los resultados son todo lo contrario. Mientras el presidente está sentado en la Casa Blanca en Washington, hay inmigrantes en casas de seguridad siendo abusados, hay inmigrantes siendo abusados en el viaje, hay cárteles que están lucrando con estas personas, lo cual está sucediendo ahora mismo. Roy dice que una frontera segura es más segura para los inmigrantes. Eso es porque los cárteles operan el contrabando de personas junto con otras actividades criminales. Todo eso está integrando en ellos lo que se convierte en tráfico de personas, tráfico sexual. Básicamente la esclavitud moderna en Estados Unidos, donde la gente está siendo obligada a trabajar en contra de su voluntad o siendo obligada a trabajar en el comercio sexual en contra de su voluntad. Jason Jones, un ex capitán del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo a The Epoch Times que las políticas de Biden son un cambio de juego para los cárteles y están fuera de control. Jones dijo que la crisis migratoria en la frontera facilita a los contrabandistas de drogas y predice que la próxima crisis será el aumento de las tasas de sobredosis de drogas en Estados Unidos a finales de este año. Florida se opone a la política de inmigración de Biden. La fiscal general del estado dice que va a emprender acciones legales por las nuevas normas que, según ella, van en contra de la ley federal. La fiscal general de Florida, Ashley Moody, dice que la Casa Blanca está obligada a deportar a los delincuentes que están en el país ilegalmente, algo que según ella la administración Biden ha decidido dejar de hacer. El martes, en una entrevista con Fox News, explicó que la administración Biden canceló la Operación Talon, un esfuerzo nacional que apunta a inmigrantes ilegales que cometieron delitos sexuales. Añadió que ahora la nueva directiva libera en efecto a los criminales graves en el país. Moody dice que va a llevar el caso a un tribunal federal. La semana pasada, el exdirector del ICE, Thomas Homan, publicó un artículo de opinión en The Epoch Times. Allí dijo que los demócratas antifronteras nunca podrán abolir el ICE, pero que trabajarán para paralizar la agencia de inmigración quitándole financiamiento. Tenemos un nuevo fiscal general. En una votación de 70-30, el Senado confirmó a Merrick Garland para el cargo. 20 republicanos se unieron a los demócratas para aprobar la elección de Biden. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y el republicano de mayor rango, Chuck Grassley, apoyaron a Garland. McConnell dijo que votó para confirmar a Garland debido a su larga reputación como un profesional directo y un experto legal.
Pero el senador Tom Cotton dijo que Garland se negó a responder a preguntas básicas sobre sus puntos de vista sobre la pena de muerte, la inmigración ilegal y las leyes de armas. Durante su audiencia, Garland dijo que la reforma de la justicia penal y el derecho al voto están en su agenda. Con esta confirmación, Biden y los demócratas del Senado pueden llenar la vacante que queda en el Tribunal del Circuito de D.C. La administración Biden mantendrá la próxima semana la primera reunión personal de alto nivel con China. El secretario de Estado, Antony Blinken, tiene previsto hablar de la amenaza que supone Beijing para Estados Unidos. También nombró los pasos para detener el genocidio en curso en China. Veamos los detalles. El secretario de Estado Antony Blinken se reunirá con funcionarios chinos el próximo jueves en Alaska. Se trata de la primera reunión personal de alto nivel entre Estados Unidos y China bajo la administración Biden. Blinken pretende plantear cuestiones que preocupan a Estados Unidos y asegura que no se trata de un diálogo estratégico. Esta es una oportunidad muy importante para exponer en términos muy francos las muchas preocupaciones que tenemos con las acciones y el comportamiento de Beijing que están desafiando la seguridad, la prosperidad y los valores de Estados Unidos y nuestros socios y aliados. Además de las preocupaciones que Estados Unidos tiene con China, Blinken dijo que también hablarán de la competencia para asegurarse de que las empresas y los trabajadores estadounidenses se benefician de la igualdad de condiciones. También explorará si existen vías de cooperación. Blinken dijo que mantiene la descripción de la administración Trump sobre China, que efectivamente cometen genocidio. En la audiencia del miércoles en el Congreso, nombró una serie de medidas para combatirlo. Avanzar para incluir, para los directamente responsables de actos de genocidio, graves violaciones de derechos humanos, sanciones, restricciones de visado, etc. En su discurso de la semana pasada, Blinken describió a China como el único país con poder para desafiar seriamente el sistema internacional estable y abierto. El líder republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, volvió a insistir en este punto de vista y dijo que el Partido Comunista Chino no puede ser tratado como un adversario normal. También sabemos que el PSC quiere rediseñar el mundo. Xi promueve su ideología marxista como un camino mejor que la democracia. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se unirá a la reunión de Blinken con el máximo diplomático chino, Yang Jiechi, y el consejero de Estado, Wang Yi. La reunión seguirá al primer viaje al extranjero de Blinken a Japón y Corea del Sur. Los líderes de 3 comités republicanos clave reafirmaron que seguirán trabajando con el expresidente Trump. Eso es, después de una disputa entre ellos sobre el uso del nombre e imagen de Trump para la recaudación de fondos. Los presidentes de 3 importantes comités republicanos dicen estar agradecidos por el apoyo de Trump, entre ellos la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, que dice que la relación entre su comité y Trump es realmente fuerte. Por otro lado, el presidente del comité senatorial republicano, el senador Rick Scott. Y en tercer lugar, el presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, el representante Tom Emmer. Emitieron una declaración conjunta diciendo, a través de la poderosa agenda de Trump, pudimos romper récords de recaudación de fondos y elegir a los republicanos de arriba a abajo de la boleta electoral. Juntos esperamos trabajar con el presidente Trump para retomar nuestras mayorías en el Congreso y obtener resultados para el pueblo estadounidense. Su ratificación de seguir trabajando con Trump se produce después que Trump comunicara a los 3 comités que dejaran de utilizar su nombre y su imagen para recaudar fondos. Trump quiere utilizar los fondos para apoyar a los republicanos en las primarias que desafiarán a los titulares que votaron para destituirlo. Por eso va en contra de la práctica habitual del Partido Republicano de apoyar a sus titulares, de ahí la disputa entre ellos. Trump lanzó una estrategia para exigir al Partido Republicano que deje de utilizar su nombre para recaudar fondos y para pedir a sus partidarios que donen directamente a su sitio web y a su comité de acción política. La estrategia probablemente dividirá las donaciones del Partido Republicano y restará dinero a los republicanos que Trump quiere limpiar. Los 3 comités se enfrentan a la dura tarea de intentar recaudar fondos sin poder utilizar el nombre de Trump. Y eso es especialmente difícil porque Trump es muy popular entre los republicanos. Al fin y al cabo, puede aglutinar a la base y conseguir gran cantidad de pequeñas donaciones. Y el cofundador del movimiento National Tea Party, Michael Jantz, contó a The Epoch Times un detalle único sobre la recaudación de fondos del Partido Republicano.
Señala que los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de la destitución de Trump es probable que se hayan presentado a su reelección con dinero que el Comité Nacional Republicano recaudó utilizando el nombre del expresidente. Le presentamos una actualización del virus. Un nuevo estudio muestra que la variante del Reino Unido es hasta 2 veces más mortal que las cepas originales. Tenemos más información al respecto y sobre cómo las vacunas afectan a las mujeres embarazadas y a los bebés. El CDC está evaluando el impacto que tienen las vacunas en las mujeres embarazadas y sus bebés en el útero. El Dr. Fauci dice que después que las madres se vacunen, se espera que los anticuerpos pasen de la madre a través de la placenta y lleguen al bebé. También afirmó que pueden transferirse a través de la leche materna. Así que esa es una muy buena manera en la que se puede obtener la protección de la madre durante el embarazo y también obtener una transferencia de protección al bebé que durará unos meses después del nacimiento del bebé. Por su parte, el British Medical Journal publicó un estudio que demuestra que la variante Reino Unido del virus es hasta 2 veces más mortal que el original. La variante B117 ya mató a más de 200.000 personas e infectó a más de 50.000. La variante, que es más contagiosa que las cepas anteriores, provocó los recientes cierres en Gran Bretaña y detectó en más de 50 países, incluyendo a Estados Unidos, que espera una gran partida de vacunas. Hoy estoy ordenando al equipo del HHS que produzca otros 100 millones de dosis y compre otros 100 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Lo hago porque en estos tiempos de guerra necesitamos máxima flexibilidad. Siempre está la posibilidad de que enfrentemos desafíos imprevistos o habrá una nueva necesidad de vacunas, de vacunación. Biden dice que Estados Unidos está ahora en camino de tener suficientes suministros de vacunas para todos los adultos estadounidenses a finales de mayo. La semana pasada se presentó en Florida un proyecto de ley que busca hacer obligatoria la enseñanza de los impactos del comunismo en las escuelas del estado. Hablamos con una de las impulsoras de la iniciativa, quien nos contó por qué es importante que los jóvenes aprendan sobre el comunismo. La semana pasada, un grupo de congresistas presentaron ante la legislatura de Florida el proyecto de ley llamado Ley de Retratos en Patriotismo, para que los estudiantes de Florida tengan acceso a los testimonios de las víctimas de regímenes totalitarios. Hablamos con la activista cubanoamericana Rosa María Payá, una de las promotoras del proyecto de ley, que nos contó por qué es importante que la juventud aprenda sobre las consecuencias negativas del comunismo. Ella destacó que el comunismo suele presentarse como lo opuesto a lo que en realidad es. Se vende como un fenómeno emancipador, se vende como un fenómeno que de hecho se preocupa por la justicia social o por los pobres. Payá considera que es importante que los jóvenes puedan evaluar las consecuencias del comunismo en base a hechos. Destacó principalmente cómo el comunismo cubano ha ido expandiéndose a otros países de la región. Que no conoce sobre el involucramiento del régimen cubano y de los servicios de inteligencia de la dictadura cubana en los centros de tortura en Venezuela y en Nicaragua, en las actividades criminales relacionadas con el tráfico de drogas y con el terrorismo en toda la región. El proyecto es una iniciativa de la Fundación Memorial por las Víctimas del Comunismo y requeriría formar una biblioteca de vídeos con testimonios de personas que han vivido bajo diferentes regímenes totalitarios. El proyecto ya fue aprobado por unanimidad en la primera comisión del Senado de Florida. Luego debería ser aprobado en un segundo comité antes de pasar a votación en el Pleno. Los precios de la gasolina están subiendo y podrían aumentar aún más en verano. Algunos expertos nos explican la causa de ese golpe a los bolsillos de los estadounidenses. El precio medio de la gasolina se disparó hasta superar los $2.80. Esto después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, acordara mantener los recortes de producción la semana pasada para la mayoría de los países. El expresidente de Shell, John Hofmeister, afirma que el anuncio de la OPEP es un factor que explica la subida de los precios. La consecuencia de que la OPEP no aumente la producción en un momento en el que la demanda mundial está aumentando, en un momento en el que la demanda estadounidense está aumentando, crea una psicología de escasez y eso lleva a un aumento del precio de la gasolina.
Hofmeister cree que la OPEP quiere perjudicar a Estados Unidos teniendo en cuenta la aversión del presidente Biden a los combustibles fósiles y sus prioridades por el cambio climático. Lo que están aplicando como respuesta es decir, ¿no te gusta el gas y el petróleo? Bien, no lo vamos a producir. Vean cómo los consumidores estadounidenses pierden dinero de su bolsillo. Otra razón es la escasa oferta en medio de la creciente demanda. Las empresas se están centrando en sus accionistas porque no han recibido suficiente dinero. O han estado gastando demasiado capital durante mucho tiempo y por eso están reteniendo el nuevo dinero que se destina a más producción de petróleo, más producción de gas. Los inversores de petróleo dicen que las políticas de Biden también aumentarán los precios. Y no nos están permitiendo perforar en Nuevo México en tierras federales, que es una de las cuencas pérmicas. La cuenca pérmica produce el 40% del petróleo en Estados Unidos. Si cortamos eso, vamos a cortar nuestro suministro. Algunos predicen que los precios del petróleo se dispararán aún más. El expresidente de Shell sugiere que los estadounidenses pagarán $3 por galón para el verano. El gobernador de Arkansas firmó una ley que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado. Los partidarios a favor de la vida esperan que la medida anime a la Corte Suprema a revisar su histórica decisión en el caso de Roe vs. Wade. La Ley de Protección del Niño no nacido de Arkansas prohíbe el aborto, excepto si se trata de salvar la vida de la madre en caso de emergencia médica. No incluye excepciones para la violación y el incesto. La ley entrará en vigor 90 días después de que la legislatura termine la sesión de este año, y los opositores al proyecto de ley planean impugnar la prohibición en los tribunales antes de esa fecha. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU de Arkansas, califica la prohibición de cruel e inconstitucional. El gobernador firmó otras restricciones al aborto en la ley desde que asumió el cargo en 2015, y aún siguen siendo consideradas otras restricciones al aborto en el estado. Si su empresa utiliza cámaras de vigilancia de Berkeda Inc., es posible que un grupo de piratas informáticos haya accedido a sus grabaciones. Al parecer, el grupo de hackers tuvo acceso a cientos de miles de cámaras de seguridad en todo el país. Un grupo internacional de piratas informáticos se atribuye el crédito de acceder a las imágenes en directo de 150,000 cámaras de vigilancia de todo Estados Unidos y del mundo. Estas cámaras están en cárceles, hospitales, escuelas y empresas, y todas ellas proceden de un proveedor de sistemas de seguridad con sede en Silicon Valley llamado Berkeda Inc. El fabricante de automóviles Tesla y la empresa de software Cloudflare también vieron vulneradas sus cámaras de seguridad. Un video mostrado por Bloomberg se cree que es un almacén de Tesla en Shanghai, China. Otros videos publicados por Bloomberg muestran el interior de clínicas para mujeres y hospitales psiquiátricos, y los hackers afirman haber accedido a más de 300 cámaras dentro de una cárcel en Alabama. Uno de los piratas informáticos del grupo se atribuyó el mérito de haber accedido al sistema de Berkeda, afirmando que el grupo lo hizo porque quería mostrar la omnipresencia de las cámaras de vigilancia y lo fácil que es entrar en el sistema. Ese hacker también dijo que era demasiado divertido como para no hacerlo. El grupo también se atribuyó en el pasado el mérito de hackear al fabricante de chips Intel y al fabricante de automóviles Nissan. Muchas de las cámaras de vigilancia de Berkeda cuentan con tecnología de reconocimiento facial. Esto significa que los clientes pueden buscar y filtrar los resultados basándose en el rostro de una persona. Al parecer, los piratas informáticos dicen que perdieron el acceso a las secuencias de video y a los archivos después de que Bloomberg se pusiera en contacto con Berkeda. Un representante de Berkeda dice que está investigando la magnitud y el alcance potencial de este incidente. Y este viernes se estrena la película Plantados, que busca honrar la memoria de todos los presos políticos que pasaron años de cárcel en Cuba por enfrentarse a la dictadura castrista. Hablamos con su director, Lilo Vilaplanta, quien nos dio un adelanto de lo que podremos ver. A partir de hoy va a haber un solo uniforme para todos. En este país no hay presos políticos. Este viernes se estrenará la película Plantados en el Festival de Cine de Miami. Su director, Lilo Vilaplana, dijo a NTD que la película cuenta la historia de los prisioneros políticos que nunca se doblegaron ante los intentos del régimen de tratarlos como presos comunes. El grupo de los Plantados es un grupo que no hizo concesiones con el régimen. Ellos se vestían de un uniforme de presos políticos y no querían vestirse con el uniforme de los presos comunes, que era un uniforme azul. Ellos decían, somos presos políticos, no somos presos comunes. Y no querían trabajar de manera forzada ni acceder a ningún
que ponerse la ropa de los presos comunes. Vilaplana contó que la película es un proyecto financiado por el empresario cubano Leopoldo Fernández Pujals, quien decidió contar la historia de los presos políticos porque uno de sus tíos estuvo preso en la isla. El director cubano dice que Plantados ha tenido tanto éxito que es la única película que hasta ahora tiene 6 salas llenas para su estreno en el Festival de Cine de Miami. Vilaplana cree que el régimen castrista se ha encargado de empobrecer al pueblo de Cuba mientras muestra una imagen falsa de lo que ocurre en la isla. Entonces el castrismo se ha dedicado por muchos años a engañar al mundo entero, exportando una imagen lavada de esa revolución que lo que ha hecho es ellos por una utopía diciendo a la gente que van a ser un pueblo, el mejor país del mundo, pues se han tomado la licencia que en base a su utopía han arrasado con un pueblo entero. Vilaplana invita a los hispanos a ver la película para que conozcan las historias de aquellos presos políticos que fueron fusilados en un paredón por luchar por una Cuba libre y por tratar de restaurar la democracia en su país. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Gracias, Eduardo. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está en el centro de atención de las autoridades de Estados Unidos, ya que la Fiscalía Federal de Distrito Sur de Nueva York asegura que el supuesto narco Giovanni Fuentes Ramírez se asoció con el mandatario en 2013, cuando era candidato a la presidencia. La Fiscalía Federal estadounidense abrió ayer el juicio contra el supuesto narco hondureño Fuentes Ramírez, asegurando que colaboró durante años con el actual presidente del país y describiendo a Honduras como un narcoestado. El fiscal Jacob Gatwilich dijo que presentará pruebas sobre reuniones secretas que el presunto traficante y el presidente hondureño mantuvieron en 2013 y 2014, antes de que Hernández asumiera la presidencia, incluido el testimonio de un contable que supuestamente presenció los encuentros. La Fiscalía llamó el martes como primer testigo a un agente especial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, que participó en el arresto de Fuentes Ramírez, detenido hace un año en Miami. El agente describió información encontrada en los 2 teléfonos celulares de Ramírez, entre ellos un número de teléfono y una cuenta de correo electrónico pertenecientes a Hernández, así como varias fotografías del supuesto narco y sus familiares con la familia del presidente. Hernández negó en todo momento cualquier implicación, algo que reiteró este lunes a través de Twitter. ¿Cómo creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que los cachiros buscaron un trato con USA por lo imposible de los criminales de hacer un trato conmigo? Los cachiros es un cártel hondureño que su ex líder, actualmente en prisión en Estados Unidos, testificó en el juicio contra el hermano del presidente. Hernández aseguró que mantendrá la alianza internacional en la lucha antinarcotráfico hasta el final de su mandato. El fiscal que acusó a Luis Ignacio Lula da Silva teme que prescriban todos los procesos contra el expresidente brasileño, pese a las contundentes pruebas que existen. Veamos los detalles. El coordinador del equipo de fiscales que investigó a Lula da Silva por corrupción teme que la decisión de un juez de anular las condenas contra el expresidente brasileño pueda provocar la prescripción de todos los procesos pese a las pruebas contundentes que hay en su contra. Deltan Dallagnol dijo en un mensaje en redes sociales que los procesos que involucran al expresidente serán retomados en breve por jueces en Brasilia, pero con reales posibilidades de prescripción. La ley brasileña establece 16 años de prescripción para delitos de corrupción, pero esto se reduce a la mitad para mayores de 70 años. Esto minimiza la posibilidad de condena para Lula por crímenes cometidos antes de 2010, cuando dejó la presidencia del país. El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Edson Fachin, anuló el lunes las condenas por corrupción dictadas en primera instancia por el juzgado de Curitiba. Esta decisión dejó sin efectos la sentencia que inhabilitaba al expresidente políticamente, por lo que podrá volver a postularse para las elecciones. En total, el exsindicalista acumulaba penas de prisión que sumaban 26 años de cárcel. De estos, Lula pasó 580 días en prisión, pero fue liberado después de que el Supremo alteró su jurisdicción y estableció que un condenado solo puede ingresar en prisión una vez agotados los recursos en todas las instancias. El fiscal Dallagnol dijo en redes sociales: necesitamos discutir los amplios cambios en curso para decidir si queremos ser el país de la impunidad y de la corrupción, que corre el riesgo de retroceder 20 años en el combate a la corrupción,
o un país democrático en el que impere la ley. El líder del Partido de los Trabajadores aún acumula varios procesos penales y está llamado a declarar el próximo 27 de mayo por un caso de sospechas de corrupción en su contra. La Unión Europea admitió el miércoles que su delegación en Cuba cometió errores. Esto se produjo luego que casi 40 europarlamentarios pidieron la dimisión del embajador de bloque en la isla por su apoyo al régimen castrista. Veamos los detalles. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, admitió el miércoles que la delegación de los 27 en Cuba cometió errores. Es evidente que se han producido errores, pero hay que valorarlos en sus justos términos y cuando la valoración esté terminada contestaré a los diputados que las han formulado. Borrell había llamado a consultas a Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en La Habana, en relación con una carta firmada por 37 europarlamentarios que pedían su renuncia inmediata por su apoyo al régimen castrista. Los europarlamentarios, entre los que se encuentra el expresidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y varios exministros españoles, criticaron a Navarro por sumarse a la iniciativa de 790 personas relevantes que pidieron a Biden que levante el embargo estadounidense al régimen castrista. En la misiva, los europarlamentarios dijeron: no puede quedar la más mínima sombra de duda sobre la catalogación de un régimen de partido unido que desconoce el pluralismo político, que persigue la discrepancia, que encarcela, persigue, reprime o exilia a los opositores y a los defensores de derechos humanos, y que no respeta las mínimas libertades fundamentales y derechos humanos más elementales, sean estos civiles o políticos, económicos, sociales o culturales. La vicepresidenta del Parlamento Europeo y una de las firmantes de la carta, Adita Charanzová, destacó en Twitter que Navarro reconoció públicamente que cree que Cuba no es una dictadura. La semana pasada, varios eurodiputados y yo pedimos la dimisión del embajador de la Unión Europea en Cuba. Desde entonces, el embajador declaró en los medios de comunicación que Cuba no es una dictadura. Pedimos además que el embajador Navarro comparezca ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo y responda a los eurodiputados. Los firmantes destacaron el profundo daño que estas declaraciones provocan a la Unión Europea y exigieron a Borrell la renuncia inmediata de Navarro. El jefe de la diplomacia europea confirmó que se reunió con Navarro y que está evaluando su actuación, pero evitó comentar sobre el contenido del encuentro. Y en Ecuador, grupos conservacionistas buscan preservar a las tortugas galapagueñas que ahora están amenazadas luego de vivir millones de años en las islas volcánicas. Echemos un vistazo. Diferentes tipos de tortugas se adaptaron a vivir hace millones de años en unas islas volcánicas donde pudieron evolucionar y hasta dominar su hábitat. Hoy es el ser humano el que intenta preservar su vida en el famoso archipiélago de Galápagos en Ecuador. El parque alberga más de 7.000 especies endémicas y nativas, entre las que tienen un papel destacado las tortugas terrestres. Así lo explica F. Freddy Villalba, guardaparque del Parque Nacional Galápagos y quien es responsable del centro de crianza Fausto Llerena. Allí se encarga a diario de supervisar las incubadoras y seguir su crecimiento antes de que sean incorporadas a la naturaleza. Tenemos al momento 2 especies que están vivas y tenemos 3 que están consideradas como extintas, ¿no? La de la isla Santa Fe, de la isla Fernandina y también tenemos la de la isla Pinta, que con la muerte del solitario George prácticamente se extinguió esa especie. Consideradas como ingenieras de la naturaleza por su capacidad de dispersar semillas que germinan de mejor manera una vez que atraviesan su tracto digestivo, su disminución ha tenido también impactos en la fauna de algunas. Los científicos estiman que en el archipiélago se encuentran entre 30.000 y 40.000 tortugas, de las que alrededor de 20.000 son especies gigantes. Después de una catástrofe, ¿cómo se reconstruye? Este fabricante japonés de salsa de soja tiene la respuesta. A pesar de los graves problemas, encontró un camino para seguir adelante gracias al optimismo y a una actitud generosa. En 2011, un potente tsunami causó estragos en la costa norte de Japón. Más de 18.000 personas murieron y más de 160.000 evacuaron la región. Los que fallecieron son personas que querían hacer de esta una gran ciudad, así que cuando me vuelva a encontrar con ellos en la próxima vida, quiero hacer cosas que les hagan decir, bien hecho, lo lograste. Michihiro Kono es la 9ª generación de propietarios de una empresa de salsa de soya. El tsunami destruyó su fábrica hace 10 años y los daños se estimaron en $2 millones, pero Kono siguió pagando a sus empleados incluso sin nada que vender.
La mayor pérdida fueron los cultivos de 200 años necesarios para fermentar la salsa de soya. Kono había donado algunos cultivos para la investigación contra el cáncer, y las instalaciones médicas también fueron destruidas por el tsunami, pero por un milagro los cultivos quedaron intactos. Kono reanudó la producción de salsa de soya en 2013. Llamó a la nueva salsa de soya Milagro. Creo que es un momento crítico para ver si puedo hacer algo que valga la pena. Después de 10 años, volver al lugar donde nací es como si estuviera en la línea de salida. El sueño de Kono es reactivar su ciudad natal. La pandemia dejó la ciudad sin vida e hizo que las ventas cayeran un 20%, pero Kono ya superó antes el desastre. Aprovechó el tiempo para aprender habilidades especiales con sus empleados. Poder hacer algo por otra persona te salvará el corazón. De lo contrario, te quedas atrapado esperando a que termine el COVID-19. Eso afectará tu corazón. Así que creo que es una gran oportunidad para hacer algo por otra persona o por la sociedad. Es el espíritu optimista y generoso de Kono lo que le ayudó a reconstruir su empresa y continuar con esta larga tradición familiar. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Pasemos ahora a las vacunas chinas. Están surgiendo dudas sobre cuándo empezó China a desarrollar sus vacunas antivirales, lo que tiene lugar tras la sorprendente revelación del director general del fabricante de vacunas estatal chino Sinopharm. El director general Yu Qingming se jactó de la eficacia de las vacunas de Sinopharm en una entrevista con la prensa. Dice que algunos dirigentes de su empresa recibieron la vacuna contra el virus del PSC en marzo del año pasado, y después de un año estos dirigentes siguen teniendo un nivel relativamente alto de anticuerpos contra el virus. Lo que llama la atención es que las autoridades chinas no admitieron que el virus era capaz de transmitirse entre personas hasta el mes de enero de 2020. Eso significa que los dirigentes de Sinopharm fueron vacunados solo 2 meses después de esa fecha. Esto plantea la pregunta de cuándo comenzaron realmente a desarrollar la vacuna. El medio portavoz del régimen chino, el Global Times, respondió a la preocupación, afirmando que los interrogantes sobre el desarrollo de la vacuna son nuevas teorías conspirativas malintencionadas de la prensa occidental. Y también afirma que China pudo alcanzar tal éxito gracias a una tecnología madura y a unos investigadores dedicados. Una madre china está pidiendo ayuda para rescatar a su hijo moribundo. Actualmente está detenido en una prisión china porque se niega a abandonar sus creencias. Un practicante de Falun Gong encarcelado está muriendo por un fallo en sus órganos. Su madre, desesperada, está pidiendo que lo rescaten, según minhui.org, un sitio web con sede en Estados Unidos que informa sobre la persecución a Falun Gong en China. Zhou Xianxiang es un practicante de Tianjin y trabajaba como ingeniero. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual que incluye ejercicios de meditación y enseña los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Esta es la segunda vez que Zhou es encarcelado por no querer renunciar a sus creencias. En 2003 fue condenado a 9 años de prisión. En la cárcel sufrió enormes torturas, como electrocuciones durante toda la noche, privación del sueño durante más de 30 días seguidos y una brutal alimentación forzada, etc. A pesar de todos estos sufrimientos, se negó a abandonar sus creencias. Por eso, Zhou Xianxiang fue encarcelado de nuevo a finales de 2016 y condenado a otros 7 años de prisión. Para luchar contra la persecución, Zhou hizo huelgas de hambre. Su madre dijo a Minhui que no sabe nada de su hijo desde hace 10 meses. La prisión prohibió todas las visitas en nombre de la pandemia del virus del PSC y se enteró por otros presos que su hijo tiene una insuficiencia orgánica general y fue enviado al hospital de la prisión. La madre de Zhou insiste en que la libertad de creencias es un derecho humano básico y está haciendo un llamamiento a las personas honradas para que la ayuden a salvar a su hijo. Según estadísticas incompletas de Minhui, debido a la estricta censura de China, durante el mes de febrero fallecieron 8 personas a causa de la persecución y 120 fueron condenadas. Más de 60 practicantes de entre 70 y 90 años también fueron detenidos o acosados. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción.
Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.